Hablamos hoy de la realidad económica que estábamos atravesando en la Argentina, pero también enfocado hoy desde el sector productivo, desde las empresas que generan trabajo, y Córdoba en ese sentido es un polo productivo muy importante para nuestro país. Y para abordar el contexto actual por el cual están atravesando las empresas, vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, con quien ya estamos en contacto, junto a Roberto Cornet. Te estamos saludando, Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. ¿cómo le va? Encantado de estar en el programa. Muchas gracias por la Igualmente invitación. nosotros. Muchas gracias. Bueno, Luis, vamos a comenzar con algo que, por supuesto, ya sabemos que el contexto es complejo, pero ¿en qué situación hoy están las empresas en Córdoba con esta problemática en cuanto a las importaciones, la falta de dólares, que sin dudas afecta al sector? Bueno, yo asumí como presidente de la Unión Industrial de Córdoba en octubre del año pasado y te diría que ese ha sido el tema que está en el tope de las prioridades de los sectores industriales, productivos y creo que en general de todo el sector productivo, porque es un tema que es transversal a todo el mundo. No hay ningún país, digo yo, que pueda generar absolutamente todos los bienes necesarios como para funcionar la economía. Eso de que vamos a vivir con lo nuestro es una utopía, más en esta época del mundo globalizado, y siempre existe algún tipo de componente importado para las producciones, para poder llegar a los productos finales. Desde el año pasado, exactamente, cuando ya se vislumbraba que había una situación complicada en materia de reservas, el gobierno cambió el sistema de las importaciones de la CIMI a lo que es hoy las CIRAS, Sistema de Importación de la República Argentina, en donde el gobierno, a través de distintos organismos, básicamente tres, el Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Industria y Comercio y la AFIP, analiza para todos aquellos productos que tienen licencia no automática, es decir, que necesitan una autorización para importar, analizan los formularios que se presentan, estas CIRAS, y deciden si se puede realizar la importación o no. Ese es el primer capítulo, digamos, de toda esta odisea de las importaciones. La segunda parte es cuando están autorizadas las CIRAS, es la posibilidad de acceder al mercado único y libre de cambio, es decir, al dólar oficial, y ahí el Banco Central establece también con determinados criterios no muy claros cuándo se puede acceder al mercado. El problema que eso genera es que no necesariamente las operaciones comerciales están definidas por los términos que establezca el Banco Central de la República Argentina. Entonces hay muchos proveedores que no aceptan esa forma de pago e incluso se dan vuelta y miran a otros clientes en otros países, dejando a la Argentina en una situación bastante complicada. Claro, y de pérdida de competitividad, Luis. Y este reclamo viene de meses para que el gobierno tome cartas en el asunto. Recientemente, hace horas, fueron recibidos por Sergio Massa, el sector industrial de Córdoba. ¿Ustedes creen que esto habilita una expectativa de un canal fluido mejor de comunicación y poder resolver puntualmente los problemas de distintos sectores de la industria cordobesa? Bueno, efectivamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a una delegación que estuvo encabezada por los industriales metalúrgicos, por su presidente Gustavo del Boca, y hubo un representante también de la industria plástica y un representante de la Unión Industrial de Córdoba. De esa conversación surgía como que podía existir alguna posibilidad de mejorar la situación. Pero yo creo que más allá de lo que pueda decir el ministro, hay una realidad, hay una frontera entre deseos y posibilidades, como decía algún profesor de economía, ¿no? Lo concreto es que el país está con escasos niveles de reserva y eso se va a ver agravado este año porque la sequía que se ha experimentado durante todo el verano ha tenido un fuerte impacto en los rendimientos de la producción primaria. Y considerando que todo lo que está relacionado con la agroindustria
es una parte muy importante de nuestras exportaciones. Se están haciendo estimaciones, no dejan de ser estimaciones por las distintas bolsas de cereales, de comercio del país, hablando de una menor exportación de unos 20.000 millones de dólares. Eso es muchísimo para nuestro país y creo que vamos a ir a un contexto donde esta situación va a estar más complicada aún. O sea, yo no creo que esta situación de restricción a las importaciones vaya a tener una solución, por lo menos en el corto plazo, o por lo menos con este gobierno que tiene una política, digamos, definida de no devaluar, a pesar de que, digamos, todo el mundo, hasta el ciudadano común, el ciudadano de a pie, sabe que el tipo de cambio, el valor del dólar no es el valor del dólar oficial, que es un valor ficticio inexistente. El gobierno se resiste a devaluar, más allá de que la misma realidad lo está imponiendo. Claro. Esto genera mayor presión sobre las importaciones, porque obviamente que, digamos, los empresarios no determinan cómo es el sistema, y convengamos también que realizar importaciones a un tipo de cambio que está muy barato es un incentivo para las importaciones y es un desincentivo para las exportaciones, claro, lo cual le agrega mayor presión todavía al comercio exterior de Argentina. claro. Por otro lado, Perdón. sí, disculpen. Sí, no, yo le quería preguntar, con la experiencia que tiene usted, porque no por nada ha llegado a presidente de la Unión Industrial de Córdoba, si se advierte en este gobierno algo que es de sentido común, que se ve en el mundo, todos los países que están a la cabeza incentivan la exportación, que adentro se produzca más, pero acá hay impuesto al que exporta, restricción para importar insumos necesarios para nuestra industria. ¿Qué explicación hay a estas cosas que son de gran sentido común y que no dejan crecer? Mire, doctor, esta es una opinión muy personal. Primero le agradezco los conceptos de haber llegado presidente de la Unión Industrial por algo, pero creo que eso está un poco sobrevaluado, ¿no? Yo le digo mi pensamiento con relación a este tema. Yo creo que en los últimos tiempos, y no ha sido únicamente de este gobierno, también para ser justos, una situación que pasó en el gobierno, en el corto periodo que tuvo el gobierno Juntos por el Cambio. En determinados momentos, cuando no pueden cerrar el déficit fiscal, los gobiernos toman medidas que en definitiva poco tienen que ver con las necesidades que pueda llegar a tener el sector productivo y la población en general, sino que toman decisiones que están basadas en sus propios objetivos para lograr la permanencia en el poder o para poder llegar a finalizar los mandatos. Esto, le digo, que también ha tenido efecto en el gobierno anterior, cuando en un principio el presidente Macri había eliminado los derechos de exportación, que son los peores impuestos que puede haber porque le quitan competitividad al país de una forma extraordinaria, que nadie los aplica en el mundo y que no tiene ningún tipo de consideración acerca de la realidad económica de los distintos sectores, la ubicación geográfica y un montón de factores más. Pero bueno, lo volvió a instaurar cuando se produjo justamente nuevamente una sequía ya por el año 2018, que íbamos nuevamente a una crisis cambiaria, y determinó el presidente de un día para el otro la creación de nuevos derechos de exportación. Algo que el gobierno de este signo político creo que lo acentúa y lo mantiene, digamos, ya por cuestiones no hacen el sentido común, sino creo que también hay un componente de algún tipo de ideologías y buscar a determinados sectores como sus enemigos. Pero no tiene ningún sentido que sea racional o de sentido común, como usted lo plantea. Obviamente que los países que han crecido es porque las exportaciones han sido importantes, y yo también quiero decir que las importaciones son muy importantes, porque pareciera que cuando únicamente se hace patria
cuando exportamos, pero las importaciones son muy importantes también por esto de lo que yo le decía al principio. Ningún país puede vivir con lo propio, digamos, Claro. con lo único de fabrica. Entonces, el impacto de las importaciones tiene a su vez impacto en las exportaciones, porque hay muchas veces que hay componentes importados que integran determinados productos que finalmente también tienen como destino la exportación. Claro. Estamos yo creo, en un momento digamos, las variables están todas realmente muy complicadas, la macroeconomía está muy difícil, muy difícil. Vamos a un año complicado y con el agregado de que encima tenemos una contienda electoral. Claro. Pero, digamos, hasta que no haya un sinceramiento de las variables económicas, es difícil que se vaya a solucionar este tema de las importaciones. Es algo que también cuesta que los empresarios lo puedan entender. Luis, y en este porque, contexto, y en 30 segundos porque estamos con muy poco tiempo, ¿hay empresas que corren riesgo de tener que cesar su producción teniendo en cuenta este panorama? Ese riesgo es latente, o sea, está latente porque aparte el sistema que está establecido es absolutamente discrecional y arbitrario. Claro. O sea, depende de un funcionario, y no estoy hablando de que tengan mala voluntad, pero digamos, hoy no es sustentable. En definitiva, el comercio exterior hoy está manejado por funcionarios que determinan qué cosas pueden ingresar al país y qué cosas no. Entonces, en ese sentido, hay varias empresas, y sectores que son más afectados que otros y que al no haber una previsibilidad en cuanto a la liberación de esas importaciones, tienen riesgo de tener algún tipo de parada. De eso estamos trabajando para eso, estamos trabajando un montón, estamos golpeando todas las puertas que tenemos que golpear, hemos habilitado un canal con la Cámara de Comercio Exterior, la UIC, donde nos sentamos formalmente en Buenos Aires a través de la Unión Industrial Argentina, con este canal para plantear esos temas y evitar que esa situación suceda. En el caso nuestro ámbito de competencia es la provincia de Córdoba. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Nos faltó tiempo para seguir charlando, pero un placer poder compartir este espacio, este momento. Seguramente hablaremos más adelante para ver cómo evoluciona este año. Muchas gracias. Bueno, como no, muchísimas gracias por la invitación y siempre a su disposición. Muchísimas gracias, Luis.